Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la José Luis Alonso del Teatro de la Abadía. Siempre es emocionante, desde luego lo es para los filósofos, el ver gente que viene a escuchar y quizá a hablar sobre filosofía voluntariamente. No han sido inducidos ni forzados. Y estamos en una nueva sesión del Faro de la Abadía, y como suelo hacer, y me excuso ante quienes ya hayan escuchado estas palabras, leo un par de frases para enmarcar lo que pretendemos, lo que queremos hacer. Y digo una vez más que el teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos, lo aclaramos cuanto antes, la Abadía no aspira a ser faro de nadie. La Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadoras y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro, a pensar su misión, su destino, su historia. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía se dice, reino de lo abstracto, de las ideas. El teatro, reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen el teatro dio que pensar, su existencia misma dio que pensar. No es una pregunta obvia, de respuesta obvia, ¿por qué el teatro? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte, pensamos, en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que la filosofía aún no sabe nombrar. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro, al que llamamos Faro, que aspira con modestia e ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía escucha al teatro y el teatro escucha a la filosofía. Y hoy tenemos una sesión respecto de la que tenemos muchas esperanzas por el asunto por lo interesante del asunto que nos reúne y por la calidad de las personas que nos acompañan. Antes de presentarlas, quiero hacer una apostilla o una nota a pie de página, toda vez que algunas y algunos nos venís siguiendo y de algún modo nos compartís con nosotros esta conversación que de algún modo es una sucesión de olas y probablemente cosas que han aparecido en otras sesiones del Faro reaparezcan hoy. Y quería recordaros, y probablemente algunas y algunos lo recordáis, que en la última sesión del Faro la profesora Cristina Oñoro discutió y fue justa esa discusión, la definición que de compasión aparecía en el diccionario de la Real Academia. Ella, efectivamente, el diccionario de la Real Academia define compasión como sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es así como el diccionario, si buscáis ahora mismo esa palabra compasión, encontraréis esta definición: sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y Cristina Oñoro, creo que con mucha razón, echaba en falta
el carácter proactivo de la compasión, el hecho de que la compasión puede provocar, puede impulsar un deseo de aliviar el mal observado. Y sucede, os informo por si os interesa, que ya la Academia ha propuesto una segunda acepción de compasión, es decir, que cuando así se ha aprobado por todas las academias americanas con las que compartimos el diccionario, aparecerá una segunda acepción que dice compasión, reconocimiento del sufrimiento ajeno que mueve a desear aliviarlo. De forma que estamos en esa conversación permanente y lo dicho, queda dicho, pero al mismo tiempo puede ser corregido y puede suscitar nuevas preguntas. Y quizá no sea insignificante que hayamos hablado de compasión cuando hoy vamos a hablar de un asunto que le es al menos contiguo, el buen morir, ¿no? Lo hacemos provocados por el hecho de que muy pronto en el Teatro de la Abadía vamos a tener un espectáculo en que ese asunto parece central. Hoy nos acompañan para hablar de eso y quizá de otras cosas y para entrar en conversación con vosotras y vosotros. Primero, a mi derecha, Valerio Rocco Lozano, a quien conoceréis probablemente como director del Círculo de Bellas Artes de Madrid desde el año 2019. Las dos personas que nos acompañan son creadoras, son personas creadoras, personas creativas y creadoras, y además ambas tienen una experiencia en la gestión. Valerio Rocco, como digo, es director del Círculo de Bellas Artes, donde, por cierto, ha abierto espacios muy fértiles para la reflexión y para la conversación. Quizá no tantos sepan que es profesor de Historia de la Filosofía Moderna en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que se doctoró en el año 2011 y en la que fue vicedecano de investigación. Y actualmente lidera el proyecto de investigación Horizonte 2020 de la Unión Europea titulado Failure, sobre el concepto de fracaso y su reversibilidad. ¿Acaso quieras contarnos algo de ese proyecto? Entre otros trabajos ha publicado La vieja Roma en el joven Hegel, es una autoridad en Hegel, y la edición crítica de la obra póstuma de Franco Volpi sobre Martin Heidegger. Y ha coordinado 12 volúmenes colectivos y 3 monográficos sobre diferentes temas de la filosofía de la historia, de la filosofía política y de la historia de la filosofía moderna, en particular del idealismo alemán. Ha obtenido muy distintos reconocimientos y hay 2 que en este ámbito no me resisto a mencionar. Es caballero de... Se ha ido esto, caballero de la República Italiana y caballero de las Artes y de las Letras por el gobierno de Francia. No es poca cosa. Y a su lado está María Goirizelaya, dramaturga, directora, investigadora teatral. Ha creado y dirigido numerosos espectáculos de teatro y ópera que se han representado en teatros nacionales e internacionales. En 2017, María Goirizelaya crea su sello artístico personal, La Dramática Errante, junto a la actriz y creadora Anne Picaza. Entre sus trabajos más recientes podemos señalar Disforia, Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán. No son 4 obras, es solo una obra. O sea, no es ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán. Hay una coma delante de cada ni. Espectáculo que podremos ver a partir del 19 de febrero en la Sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía. También Filtro, Festem, Play, Nevenka y Yerma, con la cual ganó el premio Max a la mejor adaptación, o Altsasu, finalista al mejor espectáculo y mejor autoría en los premios Max 2023. En esta misma sala pudimos compartir Altsasu. En el Hermano Corral de Alcalá vimos Nevenka y, como digo, pronto vamos a poder ver Ni flores. No cito ya el título entero. Luego, si quieres, nos explicas por qué has
presentado este espectáculo con este título. Además, como decía, tiene una experiencia en la gestión, es programadora artística de la Sala BBK en Bilbao y directora artística del Festival de Teatro de Olite, un festival de verano excelente. Y además es una estudiosa, es una intelectual, doctora doctora, licenciada, y ha realizado muchos estudios que no voy a describir. Es un honor y un motivo de alegría teneros aquí, María y Valerio, y como solemos hacer, vamos a dar primero la palabra a Valerio, luego la tomará María, luego acaso entre ellos se establezca un arranque de conversación que espero prolonguéis vosotros con vuestros comentarios, preguntas, sugerencias. Cuando quieras, Valerio. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tengo que dar las gracias 2 minutos porque la verdad es que es una oportunidad extraordinaria estar aquí por muchos motivos. El primero es compartir escenario contigo y con María, a la que he tenido el enorme gusto de conocer gracias a esta experiencia también, y de leer su extraordinaria obra, Ni flores, etcétera, que estoy deseando ver. Y bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes por venir. Y luego es un enorme honor estar a este lado del escenario del Teatro de la Abadía, del que soy un asiduo espectador, como sabéis, así que me hace especial ilusión esta participación. La verdad es que tengo que decir que la obra de María es extraordinaria, el texto lo es, la puesta en escena estoy seguro que también lo será, y afronta la cuestión del buen morir de una manera compleja, en la que seguro que vamos a entrar también en la conversación luego, porque en el fondo aborda también los elementos positivos, buenos, que pueden ser escogidos del morir. Y lo hace de manera a veces muy irónica, a veces surrealista, y por eso yo no me voy a concentrar en la obra, porque además todavía probablemente muchos no la hayan visto, pero sí voy a citar un par de frases de un personaje que aparece de repente en la obra, que es Jorge Bucay. Jorge Bucay, pues, autor de autoayuda, como sabéis, psicólogo, y aparece, hace de repente una aparición estelar y habla con la protagonista y dice lo siguiente: morirse no es un problema. Piensa en lo afortunada que eres por morirte. ¿Qué probabilidad había de que nacieras? Prácticamente ninguna. ¿Por qué temer? ¿Por qué enfadarse por volver a ese sitio del que muchas personas nunca salieron? La muerte no entiende de justicia. Morir no es ni justo ni injusto. Morir es morir, aunque no todos vivamos la misma muerte. Sin conocimiento de nuestra finitud, postergaríamos todo para otro momento. La muerte nos impulsa a hacer, nos muestra el valor de la vida. Y un poco más adelante dice: pronto moriremos todos y no pasará nada. La vida es fulgurante y eso la hace más hermosa. Hasta aquí, estas frases de Jorge Bucay podrían haber sido suscritas por cualquiera de los filósofos que han reflexionado sobre la muerte de manera extraordinaria, desde probablemente ese inicio extraordinario en el Fedón de Platón, en el que Platón dice que filosofar es aprender a morir en vida. Lo que pasa es que, a reglón seguido, después de esta frase tan extraordinaria de que la vida es fulgurante y eso la hace más hermosa, añade Jorge Bucay inmediatamente: gracias, gracias. No se olviden de comprar mi libro, La autoayuda es un derecho. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, de repente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que una reflexión filosófica muy sensata, que yo comparto y que voy a intentar argumentar, el hecho de que la muerte puede ser bella y da más valor a la vida y en ciertos casos debe ser escogida, y voy a tratar ese tema de la muerte escogida como una declinación del buen morir, ¿por qué es relacionada con la autoayuda? Y me daba a mí mismo la respuesta, que luego a lo mejor podemos discutir, que tiene que ver con lo que decía Juan al principio, ¿no? Y es ese nacimiento en Grecia de la filosofía paralelamente al teatro, pero también paralelamente a la democracia. Y es que la filosofía, al contrario de la autoayuda, es una tarea comunitaria. Es una tarea que no puede hacerse de manera individual digamos, absolutamente encaminada solo a la autosatisfacción individual, que es lo que pretende la autoayuda. La filosofía no se entiende sin el vínculo, sin la comunidad, sin el diálogo, sin el compartir. Y en eso también tiene mucho que ver con el teatro y con la democracia. Así que es muy curioso cómo una misma afirmación
puede ser filosófica si está impulsada a un diálogo y a un factor comunitario y se piensa a través del vínculo, de la relación, o puede ser mera autoayuda destinada al fin comercial si se destina simplemente a una autosatisfacción individualista. Porque yo creo que, no sé si estarán de acuerdo ustedes, el individualismo, el atomismo social es sin duda la mayor característica de nuestro tiempo. Todos nos sentimos muy especiales, todos nos sentimos diferentes, únicos, individuos pues irrepetibles, ¿no? Y de hecho nos cuesta ver qué tenemos en común con los demás. Si nos preguntáramos, bueno, ¿qué tienen en común todas estas personas de esta sala, además de que no han sido coaccionadas, me lo creo, para venir a escuchar a un filósofo y hegeliano para más señas? ¿Qué tienen en común, ¿no? Pues nos cuesta mucho ver qué tienen en común, y es evidente lo que tienen en común. Lo que tienen en común es que son mortales, que todos somos mortales y que vamos a morir. La muerte es, sin duda, el único elemento común que tenemos entre nosotros, pero nos cuesta verlo. En parte porque nos cuesta pensar en lo común, en lo que vertebra la comunidad como elemento común. Pero también nos cuesta hacerlo porque esa muerte que nos hace comunes, que hace de nosotros el común de los mortales, está absolutamente invisibilizada en nuestra sociedad. Está invisibilizada en el discurso, a través de eufemismos, a través de silencios, a través de gestos que apartan, ¿no? Que apartan la cuestión de la muerte. Y esto lo hemos hablado también María y yo, ¿no? Cuando alguien tiene la muerte cerca, a veces es apartado con desdén o con desprecio o con indiferencia. El lenguaje, por lo tanto, invisibiliza la muerte. Lo invisibiliza en el fondo la religión, porque la religión lo que hace es inmediatamente instalarnos tras la muerte en la otra vida. Lo invisibiliza la tecnología, hoy en día cada vez más, ¿no? Y sobre esto ha escrito Raquel Fernández un libro extraordinario que es Inmortalidad Digital, colonizar el planeta muerte. Pues existe todo tipo de artilugios tecnológicos que nos permiten burlar la muerte o negarla pues a través de chatbots y programas que simulan la existencia de la persona muerta y que parece que nos sigue acompañando a través de estos simulacros, ¿no? E incluso la negación de la muerte hoy en día llega hasta el punto de que grandes magnates tecnológicos como Sam Altman, Jeff Bezos, Elon Musk, están invirtiendo cantidades millonarias, astronómicas, de verdad, cogiendo a los mejores científicos del mundo para procurarse su propia inmortalidad. Es decir, para dar un paso más en la insoportable desigualdad económica y social que caracteriza nuestro mundo, y es que la riqueza y el poder están pues, acumulados por esos 10 magnates que dominan el mundo, y dar un paso más y que esa desigualdad social y económica se convierta en una desigualdad ontológica y antropológica, de tal manera que ellos logren efectivamente ser inmortales, mientras que los demás vamos a morir. Esta inmortalidad, perseguida realmente por estos magnates tecnológicos, es una muestra de enorme individualismo, pero al mismo tiempo dice mucho de la relación que tenemos con la muerte. La muerte tiene que ser algo evitado, la muerte es un mal, y en ese sentido, esta relación con la muerte es absolutamente distinta a la que se tenía, por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no? En la que la muerte es una característica consustancial del ser humano, que lo distingue claramente de los dioses. Los dioses no pueden, ni siquiera ellos, burlar la muerte en los humanos. Zeus, por ejemplo, llora, es decir, hace llover, cuando no puede evitar la muerte de su hijo Sarpedón. Ni siquiera el padre de los dioses puede hacer que un individuo mortal no muera. Los dos grandes héroes de la literatura griega, ¿no? De la Eneida y de la Odisea, Aquiles y Ulises, los dos en diferentes contextos, pudiendo procurarse una vida inmortal o ilimitada, Ulises con Calipso, que le ofrece la inmortalidad, y Aquiles, ¿no? Ocultándose el gineceo y escapando a la guerra de Troya, que le va a llevar a la muerte, pues los dos, sin embargo, escogen morir, eligen morir, porque la muerte es lo que le da sentido, le da valor, le da riqueza a la vida humana. Hay en ese sentido un texto maravilloso, sobre cuya pista me puso Iván de los Ríos, que nos acompaña hoy en el público, de Manuel Carrer, en El Reino, donde se narra de manera contemporánea esa difícil elección de Ulises. Ante la promesa de inmortalidad de la bella Calipso, él, sin embargo, decide volver a su casa, que es volver a una vida mortal. Hoy en día esto nos parece incomprensible. ¿Quién escogería voluntariamente la muerte?
justamente el que puede, el que tiene dinero, parece que quiere la inmortalidad, ¿no? Y esto es consecuencia de lo que el gran sociólogo Philippe Ariès, en ese clásico extraordinario de la sociología que se llama Historia de la muerte en Occidente, ha llamado la muerte vedada, ¿no? Es decir, progresivamente, a lo largo de la historia humana, desde la Edad Media hasta hoy, la muerte deja de ser un hecho social total, como lo llama él, un hecho público, un hecho absolutamente ritualizado, presente, visible, parte de la vida, aceptado, conocido, asumido, ¿no? Domesticado, dice Ariès. La muerte en la Edad Media es domesticada porque es aceptada como parte de la vida, no como opuesta a ella. Pues se pasa a un paradigma completamente distinto en la modernidad, en la que la muerte es negada, es invisibilizada, es reducida al ámbito privado, y desde luego al ámbito hospitalario, refractario a la visita, a la vista, y empiezan todos estos tabús de los que hablábamos, ¿no? De tal forma que el paradigma moderno oculta la muerte, la invisibiliza y por lo tanto es muy, muy distinta. ¿Qué es lo que subyace a esta negación, a este miedo a la muerte, a esta ocultación de la muerte? Pues es, como digo, una determinada comprensión de la vida. Y es que nosotros entendemos que la vida es ante todo mi vida, la de mi cuerpo, la que empieza con mi nacimiento y acaba con mi muerte. Pero no pensamos que esta vida es muchísimo más. La vida es el conjunto de relaciones que mantenemos con, por ejemplo, los demás seres humanos que habitan nuestro tiempo. En esas relaciones se cultiva, se fundamenta, se crea, ¿no?, la vida. Es la relación que existe, por ejemplo, con otros seres no humanos, también son seres vivos y están a nuestro alrededor, están en nuestro interior, por ejemplo, en forma de microbiota, que hace posible la vida de nuestro cuerpo. Por cierto, un cuerpo que tiene más células no humanas que células humanas. Eso nos debería hacer pensar mucho, ¿no?, y quitarnos un cierto narcisismo especista. Pero también, sobre todo, es una relación, una continuidad de nuestra vida con la vida de nuestros antepasados y la vida de nuestros sucesores, ¿no? Una vida de reconocimiento hacia los que nos precedieron, pero también de un cierto deber hacia las generaciones posteriores. ¿Y cuál es ese deber? Pues ese deber es, entre otras muchas cosas, ¿no?, dejar un planeta más o menos habitable, no crear guerras estúpidas y, en fin, muchísimas otras cosas que estamos haciendo mal, pero sobre todo el principal deber, el principal reconocimiento, la principal gratitud hacia las generaciones que vienen es morirse. Es un gesto de generosidad, es un gesto de dejar sitio. Dice Ovidio que en la antigua Roma, en la fiesta de los muertos, se llamaban las Feralia, los sacerdotes sacrificaban un pez con la boca cosida en honor de la diosa Tácita, que es la diosa muda. Y ese era el tributo que se hacía, como digo, en las fiestas de los muertos. ¿Qué significa este tributo? Significa que la muerte es ese silencio de los que mueren, que es el sustrato, es lo que posibilita el diálogo de los vivos, el diálogo de los que vendrán. Si nosotros nos resistimos a morirnos, si nosotros nos resistimos a dejar la escena, a escoger la muerte, entonces no dejaremos el silencio para que otros puedan hablar. Entonces, morirse es en el fondo un acto, entre otras cosas, de generosidad. Por eso, y con esto concluyo, hay que desconfiar fuertemente de los que pretenden hacer dos colonizaciones que parece que están muy de moda, ¿no? Por un lado, como dice Raquel Fernández, colonizar el planeta muerte, es decir, adueñarse de la muerte, vencer sobre la muerte, aspirar a ello, pero también intentar colonizar el planeta Marte, ¿no? Es decir, los que intentan con sus cohetes carísimos, etcétera, distinguirse de los que seguimos aquí en la Tierra, de esa Tierra que en el fondo nos hermana, nos caracteriza, nos hace absolutamente iguales e idénticos. La muerte, por lo tanto, tiene, esto es algo muy conocido y es un topos, es un tópico, pero la muerte es lo que nos iguala a todos. Resistirse a la muerte es una arrogancia, una pretensión de desigualdad y en el fondo por eso es una injusticia, como decía Jorge Bucay, y es un mal. Es un mal. ¿Qué quiero decir con esto?
y luego hablaremos de otras formas del bien morir, ¿no? Que tienen que ver con la obra de María, que tienen que ver con los cuidados paliativos, que tienen que ver con la eutanasia, que son temas que encierran temas éticos y filosóficos muy importantes. Pero previo a todo esto, en mi opinión, desde un punto de vista filosófico, tenemos que cambiar nuestra visión sobre la muerte, comprenderla como parte de la vida, comprenderla como un hecho de justicia, de generosidad intergeneracional, y eso seguramente, si se lleva a la vida cotidiana, puede suponer un consuelo, no solo intelectual, sino vital, práctico. Y espero que en ese sentido la gente siga leyendo filosofía, siga participando en eventos como este, o como el Festival de las Ideas, que es impulsado desde el Círculo de Bellas Artes, para igualarnos en esa conversación acerca de la muerte, no callar acerca de ella, y en ese sentido aprender entre todos a morir bien y filosofando, contribuir todos juntos a esa tarea que es aprender a morir en vida. Y eso era lo que quería decir. Bueno, pues primeramente, Juan, tengo que darte las gracias por traerme a esta charca de sabiduría y permitirme nadar en ella, y por supuesto por esta joya que es el hecho de conocer a Valerio, que no nos conocíamos, y la verdad es que creo que hay mucho en común aquí también, ¿no? Voy a explicar el título porque creo que hay intriga ahí. Voy a arrancar un poco explicando, ¿no?, de dónde nace este espectáculo que se podrá ver próximamente en la Abadía. Y en realidad esta obra nace de un suceso cercano. Allá por el 2021 yo estoy trabajando en las residencias dramáticas del Centro Dramático Nacional, y mi socia, Anne Picaza, está pasando por una experiencia cercana a la muerte porque su tío está enfermo y va a fallecer. Y nos pareció que este tema, que sobrevuela o nos llama a ciertas edades, era algo importante, ¿no?, de lo que queríamos hablar. Y el tío de Anne, cuando ya llegan a un lugar en el que hay que tomar decisiones y se le pregunta efectivamente qué es lo que quiere cuando llegue su hora, él dice a la familia, la junta, y dice: yo no quiero ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tan, expresando para mí de forma muy libre y muy concreta cuál era su voluntad a la hora de cerrar este capítulo, ¿no? Y en ese momento, que yo tenía, yo creo que aproximadamente 38 años, una cosa así, me pregunto por qué yo y mi entorno, gente joven, lleva tanto tiempo en esta etapa de negación, ¿no?, en esta etapa constante de negación a la finitud. Y es lo que dispara un poco esta chispa de arrancar a escribir sobre lo que es el buen morir, o sobre esos temas incómodos que muchas veces no abordamos, que es efectivamente juntarnos con nuestros seres queridos o allegados para decir: esto es lo que quiero para el final de mi vida, si pasa esto me gustaría tomar estas decisiones, hacer, ¿por qué no?, las voluntades anticipadas, el testamento vital, y bueno, allanar ese camino para cuando lleguemos a ese tránsito para mí, fin de una etapa para otras personas. Y ahora, yo creo que después de todo, ¿no?, quizá no desde la filosofía, que por eso me encanta escuchar a Valerio, porque me fascina, pero sí desde la experiencia de haber tenido la muerte también cerca, pues cada vez más para mí hablar del buen morir tiene que ver con hablar de cómo vivimos y de saber que somos finitos. Estoy muy de acuerdo en cuestiones que apuntaba también Valerio, ¿no?, de cómo la muerte hoy en día está medicalizada, cómo se esconde, cómo se convierte en fracaso. Hoy en día la muerte ya no es algo de carácter ritual, sino que es un fracaso médico, y por eso nos empeñamos tanto en alargarla, ¿no? Y yo creo que hay varias razones filosóficas, sociales, culturales, que responden a este tipo de cuestiones. La primera, yo diría que es este predominio y este culto a la juventud y al éxito en el que vivimos constantemente, ¿no? Esta cultura que exalta la belleza, la productividad, el rendimiento, y la muerte realmente contradice todo eso, porque la muerte no es productiva, porque en ella somos frágiles y porque somos limitados temporalmente. Y además porque la muerte no vende.
y a pesar de ser ese lugar que nos es común a todos, pues no es rentable. La segunda razón, yo diría que tiene que ver con esta medicalización y cómo este fracaso médico debe tratarse a toda costa, cómo esta carrera que se hace hacia la prolongación de la muerte y que ahora se quiere comercializar, como decía Valerio, apuntando y aumentando más las desigualdades. La tercera, yo hablaría de esta negación cultural del sufrimiento, de cómo hemos ido de alguna manera aislando el duelo, porque parece que hay que continuar con la vida rápidamente, ¿no? Que no hay tiempo para parar, no hay tiempo para estar triste, no hay tiempo para ese sufrimiento, no hay tiempo para el dolor, porque tampoco es rentable. La cuarta creo que sería esa pérdida de rituales que también apuntaba Valerio, cómo si antes se moría en casa, ahora hemos pasado a trasladarlo a un espacio que es común, ajeno, no siempre amable. Y lo que eso produce, ¿no? Ese silencio en torno a la familia, en torno a cómo queremos vivirlo de una forma muy pequeñita y muy lejos de celebrar lo que podría ser esta etapa tan crucial de la vida. Sí celebramos el nacimiento, pero no celebramos la muerte porque nos asusta. La quinta, para mí, tiene que ver con la cultura del consumo y la distracción permanente. Es decir, siempre estamos ocupados y siempre estamos conectados, entretenidos, y sin embargo la muerte está en todas partes. Está presente en los videojuegos, en las películas, en las series. Hay una cierta inmunidad hacia el sentir o hacia el realmente dejar de banalizar la muerte. Todo el rato estamos viviéndola de una forma muy superficial y muy poco humana. Y la sexta atendería a este individualismo extremo, ¿no? a esta muerte que nos recuerda que realmente dependemos de otros y de esta sociedad de la autosuficiencia que vamos impulsando. Y realmente morir es, yo creo que, el acto más radical de vulnerabilidad, y eso nos asusta mucho. Entonces nos encontramos ante esta paradoja, porque la muerte nos rodea constantemente y está en todas partes, pero sin ninguna profundidad. La muerte está, pero no se piensa, no nos interpela y le damos la espalda, yo creo que porque desafía nuestros ideales de control, de felicidad, y nos obliga a reconocer límites que muchas veces no queremos ver. Y sin embargo, todas las tradiciones humanas, filosóficas, espirituales y literarias coinciden con algo, y es que no se puede vivir bien sin aprender a morir. Y hoy me gustaría proponer una idea sencilla y exigente a la vez, y es que el buen morir para mí no es una técnica ni un final, sino una manera de estar en la vida. Y quizá por ello esta pregunta que aparece tanto en el espectáculo, que se podrá ver aquí, y que no es otra que cómo queremos vivir, cómo estamos dispuestas a vivir en este mundo. Quizá por eso también el teatro, de alguna forma, sirve para eso, ¿no? Para poner en escena y para enfrentar también al público a algo de lo que habitualmente no se habla, ¿no? Y para mí hay algo de poner en escena un tema de este peso, y es que efectivamente hace que la vida sea más urgente, sea más valiosa y también sea más significativa. Hay diferentes maestras y maestros con los que yo he estado investigando para escribir este texto, y muchos abordan la muerte de diferentes formas, ¿no? Estuve leyendo mucho a Joan Didion, El año del pensamiento mágico, que además creo que Juan es un espectáculo que también estuvo en esta casa hace años, si puede ser. Se trata de un libro extraordinario que seguro muchas y muchos conocéis, El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, del que hubo una versión teatral protagonizada por la gran Vanessa Redgrave y que también tuvo una puesta en escena en Barcelona y otra en Madrid, protagonizada por Janine Mestre, efectivamente. Y Joan Didion propone, ¿no? o nos invita a pensar en estos pensamientos mágicos que elaboramos para revelarnos, ¿no? Porque la mente, en cuanto se pone en esta tesitura donde la muerte está presente, se revela e intenta buscar excusas para no afrontarla. Otra de los libros que también con los que estuve trabajando fue Vivir con nuestros muertos, de Delphine Holviller, y ya que es rabina y filósofa, lo aborda más desde la mística judía. Otra de las referencias fue Nina Riggs, que ella habla de vivir mientras se muere.
Tiene un libro precioso donde ella es consciente de que se va a morir y que tiene una enfermedad terminal, y entonces su lectura propone también este viaje muy anclado en el presente y muy anclado en cuáles son las cosas verdaderamente importantes de la vida cuando sabes que es finita. Por supuesto estaba la maestra Elizabeth Kubler-Ross, que yo creo que casi todo el mundo conoce y que es experta en paliativos y que nos ha dejado también todo este legado y la filosofía del duelo, estas etapas por las que todas las personas transitan. Y hay una parte también del humor que yo también reivindico mucho en la muerte, porque creo que hay humor también y que hay algo muy bonito y muy placentero y con mucha paz, o así lo transmiten las personas que acompañan en el final de la vida. Y también estuve trabajando con Heip Kekerlin, que es un cómico alemán, y él tiene un libro que habla también de cómo morirse y de aquello, de aquello de lo que nos tenemos que desprender. Y en este caso, él además utiliza el Camino de Santiago, que es el otro eje del espectáculo, porque esta pieza que habla del buen morir está ubicada dentro de un lugar trascendental y que para mí era el camino, porque tiene algo de metáfora, ¿no? O tiene algo de similitud con la vida. Todo esto para, como decía también Juan, reivindicar la muerte digna y ahondar un poco en por qué a fecha de hoy no existe todavía una ley integral de paliativos en el Estado. Cómo los paliativos están regulados a través de las leyes de las diferentes comunidades. Es verdad que en marzo del 21 conseguimos que la ley de la eutanasia se aprobase, pero todavía los paliativos están regularizados dependiendo de cada comunidad autónoma, de los recursos que hay ahí, y consecuentemente generan desigualdades. Aproximadamente, yo creo que el 50% de las personas que van a morir van a necesitar paliativos y solamente el 40% de las personas acceden a ellos. Creo que son cifras como para que pues el sistema sanitario se plantee fervientemente esta ley, ¿no? Y así, un poco por cerrar, antes de abrir este debate, dentro de todas estas propuestas, estas lecturas y el propio espectáculo, yo creo que hay o que emergen algunos principios claros en esto que tiene o que habla del buen morir, ¿no? Algunos principios claros que Valerio también decía, como es el hecho de aceptar la finitud sin negarla ni dramatizarla, de nombrar el dolor para que la muerte no sea algo silencioso y escondido, de elegir la dignidad por encima del control, de cerrar esos vínculos, de vivir hasta el final sin abandonar todo eso que la vida es hasta que llegamos a ese momento, y de dejar algo que tiene que ver más con el sentido que con la perfección. Y también emerge aquí una verdad que para mí es común, y es que el buen morir no es un logro individual, sino una construcción humana, relacional y ética, porque morimos como vivimos, y vivimos mejor cuando sabemos que vamos a morir. Entonces, ojalá que seamos capaces de morir simbólicamente antes de llegar a ese lugar. Probablemente estamos en una era donde la espiritualidad está ahora, avanzando a pasos agigantados, quizá porque las religiones están en decadencia, quizá porque las personas o gran parte de la sociedad se ha cansado de pagar un peaje para estar más cerca de eso que llamamos Dios, la Matrix, esa energía principal o esa conciencia primera. Y como cierre, me gustaría reflexionar sobre varias cuestiones que a día de hoy para mí no son tanto, que probablemente deben de la filosofía, pero que para mí tienen que ver más con la experiencia, que es mi principal fuente de aprendizaje. La primera es que pensar en la muerte no acota la vida, sino que la ensancha cada vez más. La segunda es que esta conciencia de finitud nos hace cada vez más humanos. Y la tercera es que el buen morir es fruto de una vida reflexiva. Porque quien ha vivido bien, quien ha amado sin demasiadas máscaras, quien ha sabido soltar a tiempo, desprendiéndose de cuestiones egoicas, y quien no necesita grandes manuales para morir, solamente necesita ese permiso y, como diría Joan Didion, esa valentía de dejarse ir y volver a ese lugar de donde todos venimos. Mil gracias.
Sí, teníamos grandes esperanzas en esta sesión del Faro de la Abadía y nos estáis entregando más incluso de lo que esperábamos. Además, esta sesión pasará a la historia porque tenemos aquí a un hegeliano al que se le entiende. Y eso no es poco. Eso no es poco. Ser mortal, me parece, no significa que puedes morir mañana, sino que pudiste morir ayer. Y si esto es así, pues hoy estamos de celebración. Este es un momento de celebración y de goce. Qué bueno, Valerio, que nos hayas recordado que la filosofía es una tarea comunitaria, que la filosofía, a mí siempre me resulta emocionante esa imagen de Sócrates saliendo a las calles de Atenas y preguntando qué es para ti la justicia, qué es para ti la belleza, qué es para ti el amor, y volviendo sin haber encontrado una respuesta definitiva, pero quizá habiendo enriquecido con otros esa definición siempre inasible y siempre inalcanzable. De algún modo, el Faro de la Abadía pretende ser esto, un poner en común nuestros discursos, confrontarlos y quizá llegar a algún esclarecimiento. De algún modo, ambos habéis hecho si se quiere, una interpretación política de la muerte, o habéis vinculado la política a esa cosa, la muerte a esa cosa común. No, decía Cicerón, no vivimos solo para nosotros, vivimos para los demás y con los otros, y desde luego también morimos con los demás y con los otros. Y qué interesante esa reflexión que has hecho sobre la aceptación de la muerte como un acto altruista, un acto de justicia, un acto de reconocimiento de los otros. Y qué interesante también que hayas vinculado tú, María, el buen morir al buen vivir, y no hay buen vivir sino uno que alcancemos también en el reconocimiento de los otros, ¿no? Hay muchas cosas, muchos asuntos que seguro, sobre los que seguro querrán interpelaros nuestras amigas y amigos. Yo hay una pregunta que quiero haceros, por si queréis tirar de ella en alguna medida. Me parece que habéis hablado fundamentalmente de la muerte propia, pero ¿qué hay de la muerte del otro? ¿Qué hay de la muerte de los otros? Eso aparece sin duda en la obra de María. Siempre que pienso en esto, recuerdo aquello tan emocionante que cuenta Jorge Semprún, que habla de que en los campos los que todavía tenían fuerza para hacerlo se organizaban para a los moribundos de algún modo restituirles en su humanidad, por ejemplo, diciéndoles al oído un poema, o, como es el caso, recitando un fragmento de la Divina Comedia, ¿no? Porque dice Semprún, el sistema, el orden, el nacionalsocialismo no solo te arrebataba la vida, también te arrebataba la muerte. De hecho, como sabéis, en los campos los nazis llamaban a los muertos el material, ¿no? Claro, qué bella esa idea, ¿no? de que tú no puedes sanar ese cuerpo, pero al menos puedes recitar un fragmento de la Divina Comedia, es decir, puedes recordar a ese ser humano que agoniza, que él estaba llamado a la dignidad, a la belleza, a la memoria, a la imaginación, ¿no? Entonces creo que me importa eso, ¿no? Me importa ese asunto, y me pregunto cómo veis desde esas perspectivas tan interesantes que nos habéis lanzado, cómo veis cómo estar ante la muerte del otro, ante la muerte del amante, ante la muerte del ser querido, pero también ante la muerte del extraño, ¿no? De aquel al que no conoces, pero al que reconoces como humano. Y esto es lo único que yo plantearé, y después de que digáis lo que queráis,
daremos paso a la asamblea, ¿vale? Sí, hay una cuestión y que en realidad también tiene que ver con el buen morir y con el Camino de Santiago en relación al espectáculo, que en realidad la creadora del primer hospice, que no es un hospital sino un hospicio, Cicely Saunders, ella fue la primera creadora de los paliativos, quien creó este primer hospicio donde se trataba a la gente en esta última etapa de la vida. Y ella, en un momento dado, nombra esta etapa como este Camino de Santiago, ¿no? Donde van llegando peregrinos y hay unas personas que les atienden, que en el caso del Camino de Santiago son los hospitaleros, ¿no? Que es esas personas que te acompañan, te ayudan a llegar hasta tu habitación, te indican dónde están las cosas y te reconfortan cuando tú has andado pues esos 30 kilómetros y llegas exhausto. Y ella, este hecho de acompañar lo asimila mucho a eso, ¿no? A lo importante que es para las personas estar acompañadas en ese tránsito y lo bello que es. Ella lo nombra como un acto de extrema generosidad y de extrema belleza. Porque hay algo muy bonito, explica ella, en el hecho de acompañar durante esos últimos momentos, conociendo muy bien cuáles son esas etapas, no solamente las etapas médicas, sino las etapas de desconexión del cerebro, ¿no? Cómo poco a poco la persona se va desconectando, se va apagando para volver, ¿no? a esa energía, ¿no? Y poco a poco llegar a ese último lugar. Y yo creo que también es algo a alabar, ¿no? Por parte de todas las personas que se dedican a los paliativos y algo a, yo creo que recuperar, como decía Valerio, en relación a recuperar la conexión con la muerte. Hemos evitado, o cada vez son menos los rituales y además por cuestiones religiosas los rituales a veces dan miedo, ¿no? Y yo pienso en cómo explicar a mi hija de 6 años lo que es un funeral de carácter religioso hoy en día y claro, digo, ¿cómo se le explica a un niño o niña el concepto de la muerte, cómo se hace ese tránsito, cuál es el rito que va a finalizar o que va a dar fin a esa ceremonia? Y creo que es complejo. Sin embargo, si integrásemos, como deberíamos integrar, la muerte como parte de la vida, creo que la forma de acompañar, como decías, Juan, a nuestras parejas, a nuestras familias, a las personas que queremos, incluso a las que no queremos y tenemos ese acto, ¿no? de poder acompañar o de generosidad, creo que sería algo muy positivo a la hora también de abordar esta cuestión simbólica que tiene la muerte. Y a quitar un poco este miedo y esta oscuridad de la que se le ha teñido históricamente. Estoy de acuerdo con María. La verdad es que no solo leer su obra, ¿no? Sino escucharla ahora me hace ver hasta qué punto estamos en la misma concepción de la muerte y realmente ha sido enhorabuena también a tu equipo, ¿no? por habernos juntado porque resuena mucho sus palabras en lo que yo pienso. Por generar un poco de polémica, porque como estamos tan de acuerdo, pues hay que generar un poco de... y por citar a alguien, por cierto, a quien admiro y a quien quiero mucho, pero con quien estoy en profundo desacuerdo sobre este tema, me gustaría traer a colación una expresión que repite constantemente este gran filósofo y también gestor cultural de nuestro país, que es Javier Gomá, persona a la que admiro y por eso discuto, ¿no? Javier dice, director de la Fundación Juan March, como sabéis, y gran persona, tiene una especie como de imperativo categórico personal suyo, ¿no? Dice, vive de tal manera que cuando mueras, todo el mundo piense que esa muerte ha sido terriblemente injusta. Él lo hace desde la teoría de la ejemplaridad, ¿no? Desde la teoría de dale un valor a tu vida de tal forma que la muerte sea percibida como algo injusto, algo que no debería haber ocurrido. Yo estoy en radical desacuerdo con esto. Es decir, yo invertiría este principio. Vive de tal manera que cuando mueras hayas generado un contexto a tu alrededor de paz, de comprensión, de aceptación de la muerte, de tranquilidad, de relaciones sanas y que, por lo tanto, se pueda hacer cargo de esa muerte, que la pueda aceptar, que la pueda interiorizar, que pueda vivir con ella. No quieras ser irreemplazable, no quieras ser único en tu vida, sino genera
condiciones de posibilidad para que lo que tú has hecho prosiga en las personas que tienes a tu alrededor. Es decir, vive en las relaciones que has forjado, sobrevive, sigue existiendo en aquello que has sembrado. Insisto en que creo que hay que abandonar el punto de vista individualista y abrazar una concepción relacional de la vida. Pensemos que las relaciones, los vínculos, son más importantes todavía que los individuos a los que vinculan, porque son los que forman, conforman, transforman a eso que somos nosotros, que en teoría somos individuos. Nosotros no somos sino plexos de relaciones, no somos sino cruces de relaciones que establecemos a lo largo de nuestras vidas. Y muchas de estas relaciones seguirán existiendo después de nuestra muerte. Entonces, esto me parece importante, ¿no? Y por hacer un último apunte relacionado con el fracaso y aplicado a la muerte, nosotros en este gran proyecto filosófico, ¿no?, dedicado al fracaso, llamado Failure, un gran proyecto europeo con más de 100 investigadores en todo el mundo, para pensar justamente la noción de fracaso, lo que hemos detectado, por hacer un súper resumen, es que fracasamos mal. No sabemos fracasar, ¿no? Fracasamos mal porque fracasamos mal de dos maneras. O bien porque ocultamos el fracaso con vergüenza, en soledad, y no lo compartimos, no lo socializamos, ¿no? Esta es la manera más mediterránea de vivir el fracaso, ocultarlo y avergonzarse de él. Pero también se puede fracasar mal por todo lo contrario, y es, sobre todo propio del mundo anglosajón o el mundo empresarial, una exhibición impúdica del fracaso como la única manera de acceder al éxito, ¿no? Es decir, ese CEO que dice, ¿yo sabes cuántas veces fracasé? Pues todo eso fue necesario para llegar hasta aquí. A veces se gana y otras se pierde, ¿no? Pues no. Perdón, a veces se gana y otras se aprende. Pues no, a veces se pierde, ¿no? O dime cuántas veces has fracasado y te diré hasta dónde puedes llegar. Pues no, porque a veces la gente puede permitirse fracasar una sola vez. ¿Cómo se declina esto con respecto a la muerte del otro, que es lo que tú preguntabas? Bueno, pues hay una, creo yo, una relación, es muy duro decir aquí incorrecta o mala o no sana de vivir la muerte, porque eso es un juicio muy duro, ¿no? Pero sí que creo que es una característica que debería ser evitada, ese vivir la muerte en soledad, no en un contexto social, ritualizado, como decía María, pues eso es un extremo que debería ser evitado. Pero el otro, que también existe, y aquí me voy a referir también a otra persona por la que no siento el mismo aprecio que Javier Gomá, a pesar de que tiene toda mi compasión, y es Luis Enrique, el exentrenador de fútbol, ¿no?, que desgraciadamente tuvo la terrible experiencia, como sabéis, ¿no?, de perder una hija, y por supuesto eso genera mi compasión, ¿no?, evidentemente, pero que, como quizás sepáis, ahora está haciendo todo tipo de conferencias, cursos, TED Talks, charlas corporativas, mostrando cómo, gracias, por cierto, al estoicismo, o mejor dicho, a una concepción absolutamente pervertida del estoicismo, y, transformado en autoayuda individualista y conformista, pudo superar el mayor mal que seguramente exista desde esa perspectiva, que es la muerte de un hijo. Esa ostentación impúdica de la muerte del otro como algo que ha sido superado y que por lo tanto debe ser compartido o exhibido, me parece igualmente perniciosa y por lo tanto me parecen dos extremos que habría que evitar. Una concepción social de la muerte, asumiéndola desde la comprensión sincera de que todos somos frágiles, mortales, finitos, y que por lo tanto la muerte es lo que nos caracteriza y nos hermana a los demás y nos iguala, pues eso me parece cómo habría que abordar la muerte del otro, a pesar de que evidentemente aquí hay una distancia, y soy muy consciente de eso, entre el discurso teórico y la experiencia práctica, el dolor. Pero desde luego, si no tenemos claras las ideas, los valores, el cómo debería ser, difícilmente nos vamos a saber enfrentar luego a las circunstancias concretas. Pienso en Luis Enrique y quizá parte de la elaboración de su duelo pasara por ese pensamiento mágico de agarrarse al estoicismo como mecanismo, ¿no? Que también puede ser, claro, el cómo aborda a cada persona la muerte es algo tan diverso y tan particular, ¿no? Yo, es verdad que pienso en esta terrible situación de la muerte de una niña, ¿no?, o un niño,
que se parece muy injusto, ¿no? A todo el mundo nos parece injustísimo que alguien más joven se muera, impensable, el mayor dolor para un padre o una madre, ¿no? Sufrir eso. Claro, últimamente también estoy leyendo mucho sobre la mística judía, la cábala, etcétera. Entonces, claro, ellos te dan una visión muy diferente de cómo se puede asimilar eso, ¿no? Y lo que vienen a decir es, bueno, pues quizá esa niñe ya cumplió con esa luz que tenía que otorgar a este sistema universal y, evidentemente, pues su alma se reencarnará. Entonces, quiero decir que las creencias también que cada persona tiene para sobrellevar eso, yo creo que son tan particulares. Sí que creo que hay principios comunes sobre cómo podemos llegar a ese buen morir y luego, evidentemente, pues hay todo tipo de ofertas, quizá algunas, como bien decías, Valerio, mucho más comercializadas y ahora se van a ver cada vez más porque ahora los grandes maestros místicos y toda la parte espiritual está en las redes sociales. Ya no tenemos a un predicador ¿no? Como era antaño, no tenemos estas arengas de carácter religioso en púlpitos ni en espacios comunitarios, sino que tienen un alcance mucho mayor y, consecuentemente, pues se va a producir una mayor comercialización de esto que llamamos espiritualidad, ¿no? Y con eso también hay que tener, yo creo, que cuidado, ¿no? Que es aquello que nos están ofreciendo y con qué fines, ¿no? Porque yo también no paran de llegarme cursos para aprender cómo funciona o aprender a gestionar esta visión cosmogónica del mundo. Bueno, entonces creo que hay un gran camino, ¿no? Desde ver ese final o cómo queremos que sea nuestro final y cómo creemos que somos capaces, primero queremos afrontarlo y la otra es cómo somos capaces de hacerlo. Por este debate que planteabas de este entrenador, que yo creo que el cómo queremos hacerlo y el cómo somos capaces, pues también depende de cuando ya estamos en ese abismo y tenemos que pegar ese salto, ¿no? Sí. Os voy a dar la palabra. Creo que de nuevo nos habéis ofrecido elementos muy importantes para la reflexión. Hay una palabra que no ha aparecido, pero que sin embargo creo que está entre líneas, que es la palabra herencia. O sea, me parece que se está hablando de cómo se puede morir, de algún modo, pensando en los otros, pensando en qué se entrega a los otros. Y de algún modo el cómo morimos es un último legado, ¿no? Entregamos algo en nuestro modo de morir. Cuando hablamos de herencia siempre recuerdo algo que me parece bello y de lo que tuve noticia cuando estaba escribiendo la obra, la colección. Supe que y de esto habla... Y de esto habla, entre otros, Avi Warburg. Los astrónomos medievales tomaban notas de fenómenos que ellos no podían interpretar, porque no tenían la tecnología para hacerlo. Pero anotaban esas observaciones, esas señales de esos fenómenos para unos astrónomos futuros, para astrónomos de generaciones futuras. Me parece un acto bellísimo, ¿no? Que estés entregando algo para que quizás sea útil algún día. Creo que se está hablando de esto. ¿Sí querías decir algo? No, Juan, que ahora que dices la herencia, también leyendo mucho sobre las personas que acompañan, hay algo también de cómo se deja ese espacio físico cuando alguien está muriendo, que creo que también es algo revelador, ¿no? Y la gente que acompaña y que está muy acostumbrada a acompañar en esta última etapa, siempre manifiestan lo importante que es también para las personas que dejamos, ¿no? Sí. Que se están dejando ahí, como decía antes, el tener este permiso para soltar, ¿no? Y cómo el dar el permiso para la persona que se está muriendo y acompañarla desde este legado de, como decías, me voy en paz, me voy con los asuntos bien resueltos, ya estoy pues lista para acometer esta etapa de la vida, esta etapa de la vida que yo creo que tenemos que cada vez integrar más, ¿no? La muerte como esa etapa final de la vida es muy importante y también es herencia de sabiduría y herencia, o registro, creo que vital, para que las personas que nos van a preceder
las personas que nos van a suceder aprendan también qué es eso de morirse. Yo pienso en mi hija, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a enseñarle yo a ella qué es para mí esto de la muerte y cómo quitarle ese miedo a llegar a ese lugar que es parte de nuestra patología, este terrorismo de carácter, pues sí, metafísico, ¿no? Este miedo patológico que tenemos a llegar hasta ahí, cómo despojarnos de ese miedo para llegar a la muerte, ¿por qué no? Con gozo, con alegría, con serenidad, con calma. Sí, no me resisto a mencionar, dado que Valerio ha hablado del fracaso, a lo que sobre el fracaso dijeron dos importantes creadores teatrales. Hay una expresión que es de sobra conocida, aquella de Beckett, fracasa de nuevo, fracasa mejor. No menos interesante es aquello que cuenta Brecht, de que se encuentra con el señor K y le pregunta al señor K, ¿qué estás haciendo? Y dice el señor K, estoy preparando mi próximo fracaso. De hecho, Heiner Müller editó sus reflexiones con el título de Todos mis fracasos. Y antes de dar la palabra a la asamblea, no me resisto, dado que hablabas de tu hija pequeña y de cómo hablarle de la muerte, no me resisto a recordar cómo vivieron mis hijos pequeños la primera vez que fueron a un tanatorio, a San Isidro, porque había fallecido un familiar. Entonces estábamos aparcando el coche en el parking, y a ellos les asombró la cantidad de coches que había ahí. Ellos sabían que había muerto alguien de la familia y estábamos en el parking y había montones de coches, ¿no? Había varias plantas. Y entonces recuerdo que Miguel dijo, ¿tanta gente muere? A lo que contestó Beatriz, estos son los invitados. Bravo. Y dicho esto, os doy la palabra. Seguro que hay alguna pregunta o algún comentario, alguna sugerencia. ¿Sí? Seguro que hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, doy una clase sobre Hegel, ¿eh? Cuidado. Por favor. Mira cómo han salido rápido Eso te iba a decir. dos manos. No, Hegel no, por favor, Hegel no. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo quería haceros una pregunta, ya que tenemos aquí a un filósofo y a dramaturgos y a una dramaturga, ¿no? Sobre la relación precisamente entre la muerte y la palabra, ¿no? Y hablabais del fracaso ahora, el fracaso posible de la palabra para relacionarse con la muerte, ¿no? Decía Juan al principio, que me pareció bellísimo, ¿no? El teatro y la filosofía se miraron al nacer, ¿no? ¿Pero qué vieron? Decía Valerio que el común de los mortales, lo que tenemos en común es que vamos a morir, algo más, ¿no? Lo que vieron es un animal inteligente y parlante que sabe que tiene que morir y que puede hacer algo, ¿no? Al menos narrar esa imposibilidad, ¿no? Entonces, desde ahí os quería preguntar un poco por eso, ¿no? La palabra filosófica y la palabra teatral, o si es que se puede hablar así, ¿cuáles son las posibilidades intrínsecas de ese lenguaje verbal para generar un acceso, digamos, a la comprensión de eso que sigue su curso, por seguir citando a Beckett, ¿no? ¿Qué te pasa? Dice un personaje. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí? Nada, algo sigue su curso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades del lenguaje para decir eso? Pero también, ¿cuáles son sus limitaciones intrínsecas? Porque yo me canso de escuchar a los filósofos, no solo a los hegelianos, ¿no? Mi querido Valerio también, pero claro, quizá la vivencia de la muerte no cabe en un puñado de palabras, ¿no? Y si no cabe, ¿qué puede hacer el teatro allí donde la filosofía tiene que callar si es que puede hacer algo, ¿no? ¿Se puede todavía mostrar y pensar teatralmente la experiencia de la muerte sin condenarla al perímetro de las palabras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un lujo escucharos a los tres. Yo creo que el teatro aterriza algunas cosas, ¿no? Por el mero hecho de ser una experiencia compartida en vivo, en un lugar y en un espacio, que quizá pues la filosofía, la literatura llegue de otra forma, ¿no? Pienso en contextos cercanos, pienso en mi familia, por ejemplo, y en lo mucho que a mí me cuesta hablar con mi familia de la muerte.
Hay algo que tiene que ver con la comprensión del acto, ¿no? Del hecho, que, como decías, quizá a veces las palabras no son suficientes, o quizá a veces las palabras no son el recurso, ¿no? Al que yo pienso en mi madre, que ha pasado por experiencias cercanas a la muerte, y cuando me he tenido que acercar a ella para hablar de determinadas cosas, las palabras no fluían, ¿no? Y sin embargo, ella vino a ver el espectáculo y me dijo, bueno, hija, pues aquí he entendido algunas cosas. Entonces yo creo que hay algo de la acción transitada por el cuerpo, o sí, de alguna manera expuesta en un escenario, que puede ayudar a entender quizá aquello que la palabra, por ser algo también quizá menos visual, ¿no? O menos tangible, o más elevado, o que da más pudor en algún contexto, porque te obliga, ¿no? a establecer un diálogo para el que quizá no estás preparada, pues el teatro te regala la posibilidad de verlo desde fuera y hacer que te interpele sin tener que saltar directamente a ahondar en ello de formas que quizá pues, sean más complejas de asimilar. Bueno, la palabra en el teatro, para empezar, ¿no? Todos vosotros sabéis mejor que yo, que solo soy un filósofo, la tragedia griega aparta la muerte de la escena, ¿no? Nunca muestra la muerte, sino que siempre se da fuera de la escena. Y entonces la tragedia la narra, ¿no? La tragedia la explica. La tragedia, a través de la palabra, cuenta la muerte y explica las consecuencias que produce. Es decir, estoy hablando de la tragedia griega, ¿no? El teatro, no hablo nada de la de María, ¿no? Pero sí que el teatro moderno quizás sí se atreve a llevarla a escena. Pero yo aquí sí que veo la palabra como un poco lo que decía Juan, ligada a la herencia. Ese maravilloso poema de Ugo Foscolo, uno de mis poetas favoritos, poeta italiano, su principal poema se llama Dei Sepolcri, los sepulcros. Como Juan además está aprendiendo italiano, pues el famoso verso 123 de los Sepolcri de Foscolo es «La poesia vince di 1000 secoli il silenzio». O sea, la poesía vence el silencio de 1000 siglos. Es decir, allí donde la muerte, a lo corpóreo, a lo físico, pero también a lo individual, le pone pues, un fin, ¿no? La muerte pone ahí un fin, la palabra de algún modo sigue. No la palabra incrustada en la piedra, sino la palabra interpretada, compartida, rebatida, narrada, interpretada, puesta en el teatro, ¿no? O sea, la palabra, entiendo yo, comunitaria. Entonces, yo creo que la palabra y la relación tienen un estrecho vínculo, ¿no? Yo la palabra siempre la entiendo como en el marco de una conversación que se tiene en un marco sincrónico, que genera diálogo, que genera comunidad, pero también esa palabra que prosigue transformada en las generaciones siguientes, ¿no? Que va cambiando y que se va haciendo, un poco en la línea que decía Juan, que se nota que es matemático, en la cuestión de los cálculos, ¿no? Yo creo en ese poder dialógico y relacional de la palabra, que por cierto nos falta tanto hoy, porque la palabra se ha vuelto mera aseveración, se ha vuelto insulto, se ha vuelto dardo y ha dejado cada vez más de ser vínculo. Entonces, la palabra resiste, ¿no? Persiste. Sí, sí. Te agradezco que me hayas incorporado en la interpelación, pero creo que debo ceñirme a mi posición de moderador, si bien creo que sí me atrevo a decir que en la tradición de que bebemos, la última palabra es, o la última expresión es el silencio, ¿no?
y el silencio no aparece como fracaso, sino como constatación de que las palabras no alcanzan, de que no son capaces de asir el misterio. Quizá estoy afectado por el hecho de que en la sala Juan de la Cruz se está representando el ciclo de las Tebanas, y quiero llamar la atención sobre el hecho de que en Antígona hay ese momento, a mi juicio, central en que Hemón interpela a Creonte y le pide a su padre la salvación de Antígona, que ha sido condenada por Creonte por haber enterrado, dado sepultura al hermano traidor, al hermano atacante Polinices. Y Hemón, y Creonte, que todo lo hablado, que era de algún modo puede entenderse Antígona como una obra sobre el cuyo centro hay un conflicto por la palabra, por quién puede hablar, ¿no? Y hasta ahora solo ha hablado Creonte, pero de algún modo Antígona vence póstumamente y consigue romper el soliloquio de Creonte. Y Creonte se encuentra con que después de haber hablado tanto, observa que la muerte de Antígona, que él no ha evitado, conduce a la muerte de Hemón y finalmente a la muerte de la esposa del propio Creonte y madre de Hemón, Eurídice, y ante tanta muerte solo cabe el silencio. Es decir, quien tanto ha hablado finalmente reconoce que le faltan las palabras, y quizá ese es un gesto extraordinariamente expresivo. En todo caso, si hay una palabra última, si con estos golpes de voz que llamamos palabra queremos entregar eso, una última herencia, hemos de cuidar especialmente bien esas últimas palabras, ¿no? Si nunca debemos decir tonterías, ¿no? Pues quizá en ese momento pues tenemos que estar especialmente atentos a entregar algo, ¿no? en esas últimas palabras, o si no, mejor callar, porque como decía Calderón, pues el lenguaje de Dios es el silencio, ¿no? Sí, vamos quizá a alguna otra pregunta, algún comentario. Había una ahí, yo creo, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que pienso, os me ha venido a la cabeza escuchándoos a vosotros. Creo que hablabais con mucho sentido de una muerte esperada, de una muerte que incluso podemos preparar, o una vida que preparamos para morir bien. Incluso esa muerte, como decía Valerio, de la generosidad de morirse, que es algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo también lo he dicho muchas veces, pero es la muerte que esperamos, que llega quizás cuando tiene que llegar, cuando sabemos que viene, pero desgraciadamente hay muchas muertes que no se esperan, que no deberían estar ahí, que son injustas, que llegan cuando estamos vivos y no podemos morir. Son muertes terribles, estúpidas, que las encontramos cada día en un accidente, en una guerra, en un asesinato, un crimen. Esas muertes, ¿cómo nos preparamos si no sabemos que van a venir? Claro, yo creo que justamente es para ese tipo de muertes para las que tenemos que vivir bien y aceptar lo mortales que somos, ¿no? Porque en un proceso esperado, ¿no? Como el que se encuentra al final en la obra de María, o yo qué sé, la muerte de Sócrates, ¿no? Que ya una cuando lee el Fedón dice, muérete ya, hombre, que es como bébete la cicuta ya, que has hablado demasiado, ¿no? Estoy bromeando. Pero lo que quiero decir es que ahí se dan las condiciones, como tú muy bien dices, para incorporar, aceptar progresivamente, ¿no? Comunicar, rodearse, estar acompañado. Pero claro, eso ya se hace cuando se le ven las orejas al lobo, de algún modo, ¿no? La cuestión es que prácticamente desde que nacemos deberíamos empezar a ver esas orejas. Y tampoco me quiero poner fatalista, ¿no? Y decir, vive como si este fuera tu último instante y realmente... Esto genera también una especie de compulsión, creo que dañina. Pero sí aceptar con naturalidad, sin apelar, creo yo, a factores morales, la posibilidad de morir en cualquier momento.
y tener la fuerza, la determinación basada en una determinada concepción de la vida, de considerar que eso es parte de la vida. Por más que resulte incomprensible, por más que resulte difícil de aceptar. Pero, como decía María muy bien antes, estamos constantemente en una huida, en una inmediatez, en una prisa que nos impide concentrarnos en esto, que es lo crucial de nuestra existencia. Sabernos mortales, sabernos frágiles, sabernos precarios, sabernos finitos. Vivimos como si fuéramos infinitos, como si fuéramos inmortales, como si todas las personas a nuestro alrededor lo fueran. Si en cambio incorporábamos esa mortalidad nuestra y la de los demás, realmente como el centro de nuestra existencia, creo yo además que nuestras relaciones serían muy distintas hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, hay que estar preparados para la muerte a secas. Y no solo empezarse a preparar cuando, como tú decías, sé que es difícil, ¿no? Yo, vamos, soy el primero que digo esto, pero le tengo miedo a la muerte y lo reconozco, ¿no? Pero sí que hay que... todos estos puntos que ha enumerado María creo que son cruciales incorporarlos a nuestra existencia cotidiana. Sí, es verdad que cuando la muerte es, como dices, ¿no? aleatoria, ¿no? Inesperada, el shock a gestionar es mayor, pero yo por eso mismo incido tanto en la juventud y en la herencia. Ayer justo hablaba con Gabriel, que es el chico que trabaja aquí en la Abadía en redes. Hacíamos una entrevista sobre el espectáculo y él me decía, uy, es que justo nos hemos llevado un pequeño susto, y le digo, pero Gabriel, ¿tú qué edad tienes? Y me dice, 21 años. Y digo, ¿y tú eres inmortal? Y me dice, sí, claro, porque a los 21 años todas las personas somos inmortales. Es impensable. Yo he aterrizado a casi los 40 a darme cuenta de que soy finita y de que mi madre es finita y mi hija también, de que todo lo que está pasando a mi alrededor es finito. Y es esa resistencia a no saber abandonarnos y a no asimilar nuestra finitud. O sea, yo creo que eso es el mal endémico, ¿no? Al que nos enfrentamos, el no poder asirnos a, como dice Valerio, sí, una muerte es una tragedia cuando llega de forma inesperada, por supuesto, es mucho mejor tener tiempo para procesar, claro, es mucho mejor morirse en su cama tranquilito a los 90, claro, pero quizá tengamos que asumir que la vida no solo va de eso. Hola, buenas tardes. Si no me equivoco, hay 3 palabras pedidas. Si os parece, presentamos las preguntas y ellos las recogen como puedan. ¿Vale? Encontréis un denominador común. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, no es una pregunta, es un comentario. Tu anécdota me ha traído también a mí un hecho muy importante. Es decir, la mayor herencia que se puede dejar es el buen morir de un ser querido. Cuando vives y ayuda esa experiencia, tienes una fortaleza, te da una fortaleza de vida, la mejor herencia. Y entonces, has contado una anécdota, yo voy a contar otra sobre eso. Es decir, falleció mi padre, entonces él dijo cuándo, etcétera, etcétera. Es decir, controló absolutamente su muerte. En el momento se miró al espejo y digo, esta noche me muero y punto. Y bueno, le incineramos, fuimos por la mañana a por las cenizas, después las llevamos a su pueblo en el coche, en los coches y tal, y mis sobrinas, que eran jóvenes, eran niños y jóvenes, iban detrás con las cenizas. Entonces paramos para hacer para tomar algo, y entonces yo les pregunté, oye, ¿qué tal vais? Y me dijo mi sobrina, nosotros bien, pero el abuelo hecho polvo. Bien, en un principio, porque llevaba ella en el centro, en un principio se hizo pues
unos segundos de silencio. Pero después empezamos a reírnos, a carcajada, y ese fue el mayor homenaje que se le puede hacer, que le hicimos al abuelo, si lo hubiera visto y lo hubiera sentido. Es decir, el sentido de la vida, de eso de no saber qué hacer, si ha dicho algo inapropiado o qué. Y al final terminamos todos, bueno, pues riendo, absolutamente a carcajada cada uno y sin parar. Era simplemente eso. Gracias. Buenas tardes. Perdón. Primero daros las gracias por la gran lección de vida y de cómo afrontar la muerte, ¿no? Que es como parte de la vida. Bueno, el tema está en que me sorprende o bueno, me llama la atención de que no haya escuchado hablar nada sobre Séneca y sobre el arte de morir. Sé que bueno, es un personaje estoico, ¿no? Pero hay un tema que me llama un poco así la atención, que es cómo afrontar, como Séneca considera también el suicidio, que es una palabra tabú quizás y que no se ha mencionado, y entonces es que lo considera como una opción de libertad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensáis o qué podéis aportar sobre ese tema? ¿Vale? Nada más, muchas gracias. Bueno, yo, bueno, aparte de agradecer, ¿perdón? Sí, yo no quiero preguntar nada, simplemente hacer un comentario. Realmente, no sé, pues debo ser rarísima porque a mí siempre me ha sorprendido muchísimo tanto temor a la muerte, tanta parafernalia alrededor de la muerte, tanto no sé qué, bueno, no sé. Porque, y además me parece también como que mistificarla o ensalzarla como un acto de generosidad, no, es que no es una, o sea, es algo natural, o sea, es que forma parte de la, o sea, forma parte de la vida, punto pelota. No es un acto de generosidad, porque si no todos tendríamos que ser muy generosos y hacer todo lo posible por morirnos, ¿no? O sea, no es nada, es algo natural, ya está, punto pelota, igual que nacemos, morimos. Entonces, quiero decir con esto que yo qué sé, no sé, mi sensación, mi sentimiento es como que las reflexiones sesudas, es decir, que antes no se daban, ahora ya somos todos tan modernos y todos tan eruditos y todos tan tal, que tenemos que elaborar reflexiones profundísimas sobre todo tal. Antes no se daban y creo que antes la gente moría mucho mejor, quiero decir. Y en otras culturas, por ejemplo, los orientales no se montan, no tienen el montaje creo yo, del miedo a la muerte que tienen el origen, por lo menos cristiano, ¿vale? Aunque, o de los, yo qué sé, no sé, esto a dónde se remonta, pero desde luego los orientales tienen otra perspectiva. Entonces, yo creo que, vamos, y ya está, y acabo, que la manera de pensarla y de afrontarla no es, bueno, preparándose de una forma complicadísima y no sé qué, no, es que es tan simple como saber que eso existe, que no sabemos cuándo va a pasar y punto pelota. Y que si muere alguien joven, pues es tristísimo porque no ha tenido tiempo de vivir, pero a partir ya de una cierta edad, que yo calculo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos pasado, pues realmente ya no es tragedia. O sea, es muy triste y puede ser una tragedia que muera un niño que tenía toda la vida por delante, ¿no? O un jovencito de 20 y tantos años. ¿Vale? Gracias. Nada más. Gracias. Pues, hay una interpelación muy breve, sobre el suicidio. Sí. muy breve. A ti en primera fila te va a encantar, no sé si la has visto ya, pero la obra de María te va a encantar porque esa alegría, ese humor ligado a la muerte, sobre todo y también en los últimos instantes, está allí. Y yo también creo que el humor negro es fundamental para permitir superar la muerte. Yo lo practico
y creo que debería ser casi obligatorio. Sobre lo que decías de Séneca, que por cierto es muy divertida la anécdota de San Isidoro de Sevilla, ¿no? Que se inventaba las etimologías y decía que ya estaba predestinado a suicidarse porque era se necans, el que se mata a sí mismo, que era totalmente falso. Por cierto, él no se suicidó, es decir, fue suicidado. Como sabéis, Séneca y su sobrino Lucano participaron en la conjura de los Pisones para matar al emperador Nerón, porque los estoicos no eran nada buenos, buenistas, conformistas, sino que eran, cuando había que hacerlo, muy, muy rebeldes, y fueron pillados y los dos fueron obligados a suicidarse, es decir, que fue un suicidio inducido, ¿no? Pero sí es verdad que hay una tradición clásica según la cual es preferible, Catón el Uticense es el más famoso en la antigua Roma de esta actitud, ¿no? Que prefirió, como dice Dante, ¿no? Prefirió efectivamente la muerte a perder la libertad. Bueno, yo creo que ha formado un tipo de paradigma político que ha sido muy importante, sobre todo pues, en un cierto ideal republicano, progresista, y que pone ideales o determinadas concepciones de la vida por encima del miedo a la muerte. No voy a entrar aquí en la cuestión del suicidio, que es muy espinosa, nos llevaría hacia otro tema, pero el paradigma del suicidio político creo que ha sido importante y que justamente pone la muerte como una derivada o en segundo lugar respecto a una causa política. Y con respecto a lo que decía la señora al final, no es que morirse sea un acto de generosidad, aceptar la propia mortalidad es un acto de generosidad. Y esto que nos parece a los dos igual de punto pelota, como decía muy bien usted, yo estoy de acuerdo con ese punto pelota, ahora mismo tenemos a los mayores magnates tecnológicos del mundo, los señores más poderosos del planeta, justamente negando ese punto pelota. Es decir, invirtiendo cantidades astronómicas de dinero para procurarse a sí mismos, que no a toda la humanidad, la inmortalidad. Y ahí está el problema, creo yo, en esa falta de generosidad de estas personas que quieren llevar la desigualdad social y económica a una desigualdad ontológica y antropológica. Yo sí, en relación al suicidio yo creo que hay algo que hay que como que discernir bien, que es que la muerte es consecuencia del suicidio, pero es verdad que la mayoría de los suicidios no se hacen porque las personas quieran morir, sino porque las personas quieren dejar de sufrir. Y entonces yo ahí estoy absolutamente a favor de que cada persona disponga de su vida y decida cuándo se termina. Esto por un lado, creo que esa libertad debe existir siempre. Y respecto a la pregunta de la otra señora, yo creo que, como decía Valerio, el decidir qué es para cada persona la muerte también tiene que ver con el nivel de trascendencia o de espiritualidad de cada persona. Para alguien será un mero tránsito biológico, para el budismo es renacer constantemente, en la cábala se reencarnan las almas, el cristianismo es el paso a esa vida prometida y creo que, como decía antes, es algo muy, muy personal y muy particular y también ha de ser muy libre esa elección de para qué vivimos y para qué morimos. Muy bien. Creo que hemos asistido a una conversación extraordinariamente interesante que justifica este ciclo, el Faro de la Abadía. Habéis sido muy, muy generosos, María y Valerio, y creo que todos hemos aprendido mucho y que nos vamos con muchas preguntas y muchas reflexiones a proseguir. Muchas gracias por habernos acompañado y siempre me gusta recordaros que la Abadía os está esperando. Y desde luego os esperamos dentro de unos días, a partir del 19 de febrero, en la Sala Juan de la Cruz para ver el espectáculo de María Goyri Celaya. Muchas gracias.